Hoy en Diálogo Abierto, el doctor Juan Torrado del Hospital Jacobi nos habla de cómo mantener la buena salud del corazón. El cardiólogo nos informa sobre prevención, los más nuevos tratamientos y todo lo que debemos saber sobre las enfermedades cardíacas que siguen entre las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Y después el cantautor e historiador Silverio Pérez nos habla del regreso a Nueva York de la agrupación Haciendo Punto en Otro Son para un concierto especial de 50 aniversario que se realizará aquí en el Bronx. ¿Qué esperar de este junte musical? Silverio nos informa. Soy Javier E. Gómez y ya empezamos con otra edición de Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosas buenas. Guaguancó, bachata, reggaetón y plena, cosas buenas. Pa' que baile la tía. Comenzando con nuestra primera entrevista de hoy, recientemente platiqué con el cardiólogo Juan Torrado del Centro Médico Jacobi acerca de las enfermedades cardíacas, prevención, cuidados y tratamientos. También nos dio consejos sobre cómo evitar un infarto y otras condiciones del corazón. Veamos. Saludos, doctor. Buenos días para todos. Muchas gracias Doctor, por tenerme. recién se conmemoró el mes del corazón, que es febrero. No es febrero, pero hablar de la salud cardíaca nunca está de más. Exacto, es muy importante, sobre todo ya que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y no escapa Estados Unidos a esa realidad. Doctor, ¿se sabe de dónde proviene esta crisis de salud cardíaca? Bueno, nosotros siempre nos gusta hablar de los factores de riesgo cardiovasculares. Son todas aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular y entre ellas las más conocidas son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, malos hábitos de dieta, el sedentarismo, el tabaquismo, las drogas en general. Entonces, todas esas condiciones aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, sobre todo la conocida como enfermedad aterosclerótica, depósito de grasa en las arterias del corazón, que implican un riesgo de desarrollar un infarto. Y el infarto es el asesino número uno del mundo y de Estados Unidos también. Noto, doctor, que algunos de los factores de riesgo que me menciona están vinculados a estilos de vida, decisiones, hábitos, alimentación, tal vez genética. Exacto, siempre nosotros nos gusta cuando hablamos con nuestros pacientes, siempre lo que determina el evento cardiovascular está vinculado con el ambiente, que es el estilo de vida que el paciente decide tomar o que está obligado por las circunstancias de su propia vida, y la genética propiamente dicha. Entre ellas dos es lo que determina que un paciente tenga un evento cardiovascular, pero es muy importante conocer cuáles son los factores que uno puede modificar, que uno puede intervenir, porque claro, la genética, uno viene desde fábrica con cierta genética que puede ser protectora o puede ser perjudicial, como quien dice, pero lo que nosotros podemos hacer por nuestra propia salud es atacar esos factores de riesgo. Entonces, la diabetes es un factor de riesgo que está muy vinculado al estilo de vida, sobre todo al sedentarismo, a la obesidad, a los malos hábitos de dieta. Entonces, y lo mismo con la hipertensión arterial, lo mismo con el tabaquismo. Entonces, cuando nosotros podemos atacar esos factores modificables es cuando podemos generar el mayor impacto para cada uno de nosotros. Para deletrearlo con claridad, doctor, ¿cuáles son esas modificaciones que sugieren que hagamos? Bueno, acá en Estados Unidos es clásico el acceso que uno tiene a los malos hábitos, ¿no? La comida de chatarra o comida rápida, fast food en inglés, es muy barata, es realmente muchas veces muy rica y entonces eso hace que esa comida que es perjudicial para nuestro corazón está muy disponible con gran acceso. Sin embargo, lo que podemos hacer es justamente hacer un cambio radical en el estilo de vida. Cada vez que tomamos una decisión qué comer, siempre intentar decidir por frutas y verduras, pescados, lo que también se conoce como la dieta mediterránea, semillas, granos, cereales,
Todos esos, la dieta en sí misma es fundamental para poder reducir el riesgo de diabetes e hipertensión. El ejercicio físico, lo recomendado clásicamente 150 minutos por semana o 75 minutos de ejercicios más vigorosos. Bueno, obviamente el tabaquismo es uno de los principales factores que también determinan enfermedad cardiovascular muy temprana. Muchas veces uno empieza desde la adolescencia con hábitos para pertenecer a un grupo, pero esto sí después se perpetúa en el tiempo, sin darse cuenta uno ya daña sus arterias. Doctor, ¿el tabaquismo o el fumar también incluye el vapeo, el vaping hoy día? Bueno, el vaping ha generado una nueva conmoción y ha gatillado una cantidad de estudios en los últimos 5 años, porque uno intentando reducir el riesgo del consumo de tabaco, que sí es muy nocivo y tiene una cantidad distinta de productos de combustión y la nicotina que es muy adictiva. El vaping intenta suplantar el tabaco, pero se sabe que no es para nada saludable tampoco. Genera daños pulmonares muy concretos y muy reconocidos. Claro, hay mucho por estudiar para poder generar una relación causal muy clara, pero sí los primeros indicios hacen pensar de que para nada es un hábito saludable para nuestro corazón y nuestras arterias. Estuve leyendo recientemente, doctor, que la enfermedad cardiovascular se gesta por muchos años antes de manifestarse. ¿Es Es, eso es, cierto? Eso es totalmente cierto. Y ya cuando estudiamos en nuestros primeros años de la Facultad de Medicina, nos muestran en los estudios de anatomía patológica que lamentablemente en niños que fallecen o incluso tan temprano en la edad, muestra que hay lo que se conoce como estrías grasas. Es decir, la enfermedad aterosclerótica, que es básicamente el depósito de grasa en las arterias, que de manera súbita se puede ocluir y generar un infarto de corazón, se genera en etapas muy tempranas, de la niñez, adolescencia, adultez, y se empieza a manifestar unos 20 o 30 años después, o incluso 40 en algunos casos, de esa manera, pero comienza muy precozmente. Entonces, todo lo que podamos hacer en etapas tempranas puede seguramente impactar de manera muy saludable a nuestro corazón y nuestras arterias. En caso extremo de un infarto, doctor, ¿cómo sabemos si un infarto está ocurriendo y qué acción tomar? Por Bien, ejemplo, eso, hicimos un programa una vez en el Centro Cardíaco de Montefiore, entrevistamos a una paciente sobreviviente que ella había sentido síntomas de algo, fue al hospital, el día anterior la despacharon, luego se fue a la casa, regresó, está viva de milagro y hoy día, hasta donde tengo entendido, está bien. claro, eso es muy importante porque, a ver, la presentación clásica del infarto agudo de miocardio, que es lo que más tememos en cardiología, es justamente la presentación clásica es el dolor opresivo precordial en el pecho, irradiado hacia la mandíbula o hacia el cuello o hacia el brazo izquierdo, y asociado con sudoración profusa, náuseas y vómitos. Esa es la presentación clásica que, sobre todo, es la presentación que tienen los hombres adultos, ¿no? Las mujeres tienen, si bien pueden tener esa presentación clásica, también tienen presentaciones muy atípicas y los diabéticos y la población muy añosa tiene presentaciones quizás muy atípicas también. Entonces, muchas veces la mujer se presenta con mareos, con dolores de estómago, a veces con sudoración única, alguna náusea. Entonces, para nosotros los cardiólogos es muy importante tener alto índice de sospecha cuando nos enfrentamos con un paciente en específico. Si es hombre, la presentación clásica es esa, y la mujer, los diabéticos y los pacientes más añosos, hay que tener un alto índice de sospecha para poder justamente colaborar con un electrocardiograma o con algún estudio adicional de diagnóstico para poder llegar al diagnóstico preciso y al tratamiento que es lo que queremos. Estos síntomas confunden, doctor, y pueden ser cualquier otra cosa. Así que, ¿cuál es entonces la importancia de actuar e ir a chequearse si hay un síntoma, aunque resulte negativo al final? Claro, exacto, porque nosotros siempre decimos que tiempo es miocardio. Si, desde que se ocluye la arteria,
que hay una oclusión trombótica y se forma un coágulo y si hay un cese súbito del flujo sanguíneo en un área del corazón, ahí es cuando empieza el reloj. Entonces se dice tiempo es miocardio. Entonces, a nosotros nos importa muchísimo que la población esté obviamente muy educada en cuanto a cuáles son los síntomas clásicos que tienen que consultar, como falta de aire, dolor torácico, sudoración profusa, palpitaciones, desmayos. Esos son los síntomas cardinales de cardiología que el paciente debe consultar rápidamente. Porque si existe un infarto, nosotros tenemos un periodo de tiempo en el cual podemos impactar de manera máxima para la salud del corazón. El corazón, una vez que tiene un infarto, puede tener complicaciones y cuanto más rápido podamos abrir esa arteria con un tratamiento intervencionista, mejor es la salud del paciente a futuro. Doctor, y en cuanto a tratamientos, ¿qué es lo más nuevo, lo que se está haciendo ahora o lo nuevo que viene? Porque sé que la salud ha sido revolucionada en los últimos 30, 40 años en cuanto a la salud del corazón. Exacto. Bueno, nosotros estamos ahora en Estados Unidos, que es un país privilegiado en ese sentido porque tiene acceso a las grandes tecnologías de vanguardia de estos últimos 5 años, pero grandes avances en cardiología hay de todo tipo. Está desde el punto de vista farmacológico, que tenemos medicamentos que son eh, excelentes para tratar insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no funciona de manera adecuada como bomba, que falla como bomba. Para tratamientos para arritmias tenemos intervenciones con ablaciones de último nivel. Para insuficiencia cardíaca tenemos también tratamientos de avanzada con dispositivos de asistencia ventricular, con corazones artificiales, entre comillas, que se implantan para apoyar el lado izquierdo y el lado derecho del corazón. Y del punto de vista intervencionista tenemos stents de última generación, muy versátiles, que permiten la expansión y evitan problemas a futuro como restenosis o trombosis. Y después estudios diagnósticos como resonancias y tomografías con alto nivel de resolución espacial y temporal. Es decir, que la cardiología ha experimentado en estos últimos 5 años o 10 un cambio brutal en cuanto a la tecnología que hoy en día el paciente puede acceder, sobre todo en los países de primer mundo como es Estados Unidos. Doctor, ya para terminar, en cuanto a diagnóstico, ¿cuáles son las pruebas anuales que uno debe hacerse para chequearse que todo esté bien? Colesterol, hay una prueba que creo que tiene que ver con acumulación de calcio. Es muy, muy importante esa pregunta porque nosotros centramos nuestros procedimientos de screening o de estudios diagnósticos de prevención primaria en función al tipo de paciente que nos enfrentamos. Si es, en términos generales, a partir de los 20 años, los pacientes deberían tener su chequeo habitual de presión arterial, chequeos de sangre para detección temprana de colesterol. A partir de los 40 años, la diabetes es una enfermedad que puede manifestarse de manera temprana, sobre todo la diabetes tipo 2, no la que está vinculada más a problemas como de destrucción del páncreas de etapas tempranas que requieren insulina en etapas muy tempranas de la vida, sino aquellas que están relacionadas con la obesidad y la hipertensión y los malos hábitos. Gracias al doctor Juan Torrado por compartir esta información. Luego de la pausa, el cantautor e historiador Silverio Pérez nos habla del regreso a Nueva York de la agrupación Haciendo Punto en Otro Son para un concierto especial de 50 aniversario en el Bronx. Ya volvemos. El grupo icónico de la nueva canción latinoamericana procedente de Puerto Rico, Haciendo Punto en Otro Son, regresa a Nueva York para un concierto especial de 50 aniversario aquí mismo en el Bronx. Recientemente platiqué con el cantautor e historiador Silverio Pérez
cofundador del grupo, quien me dijo qué esperar de este encuentro y si esta podría ser la despedida de Nueva York del conjunto musical. Veamos. Hola Silverio, Saludos, Javier, ¿cómo estamos? encantado de que nos acompañes nuevamente. Silverio, el domingo 27 de abril 2025, 5 de la tarde, haciendo punto en otro son, regresa a Nueva York en Me su parece, concierto de Ruta 50 aniversario. ¿Qué significa esto para ti? pues me parece como que no lo puedo creer. Te voy a contar un recuerdo. Estamos hace 50 y, bueno, fue en el 1978, en el Washington Irving School en Nueva York, haciendo punto en otro son. Entre el público estaba don Luis Miranda en su primer date con su esposa, que esa primera salida lo había hecho para llevar a ver haciendo punto en otro son. Imagínate la cantidad de recuerdos como ese que hay en nuestra memoria. Llegar a Nueva York 50 años después con haciendo punto parece increíble, pero ¿sabes lo que significa eso, Javier? El triunfo de la canción sobre todas aquellas cosas que estaban pasando en el año 70, que eran fuertes a niveles políticos, sociales, económicos. La canción triunfó. 50 años después estamos celebrando ese triunfo. Explícame, Silverio, para las personas un poco más jóvenes que tal vez no conozcan el contexto histórico, ¿qué es lo que decía esa canción o lo que dice esa canción? ¿Cómo era esa canción? Descríbemela en el contexto de lo que estaba ocurriendo y lo que todavía ocurre. Los años 70 son muy parecidos a estos años que estamos viviendo. Eran unos de mucha tensión política, eran años donde era necesario agarrarse como que a nuestra identidad para resistir el vendaval. En toda Latinoamérica habían canciones que estaban surgiendo desde el folclore que protestaban por diversas cosas, pero nos parecía unir un mismo sentimiento. Estaba la guerra de Vietnam. Joan Baez estaba cantando este tipo de cosas en Estados Unidos, Pete Seeger. Eh, eh, y entonces en Puerto Rico empezamos a buscar las raíces de nuestro folclore para fortalecernos como puertorriqueños. Y en el 1975 sale haciendo punto en otro son con una mezcla, Javier, realmente única. Tony Croato era una persona que nació en Italia, se crió en Uruguay, se desarrolló como artista en Argentina, vino a Puerto Rico, se quiso quedar en Puerto Rico, tenía una experiencia de escenario extraordinaria. Irving García era un percusionista de la calle, pero con un bachillerato en música. Yo sí era una cantante de bolero. Nano Cabrera era rockero y yo venía de la montaña, de cantar décima, del folclore. Eso se mezcló como en una especie de Osterizer y salió esta mezcla que la gente amó y que se convirtió en Haciendo Punto en Otro Son, en el grupo más icónico de la nueva canción. Nosotros no esperábamos eso, sucedió y de pronto Haciendo Punto en Otro Son con sus canciones se convirtió en el soundtrack de la vida de tanta gente, no solamente de Puerto Rico, de los que se fueron, de los que emigraron, y nuestra música les mantuvo ese vínculo emocional con Puerto Rico. Silverio, ya en el big picture, en el contexto latinoamericano, ¿qué otras agrupaciones de este tipo de música surgieron en la América Latina en la época? ¿Si alguna? Bueno, pues mira, en cada país habían grupos icónicos. En Venezuela estaban el grupo Los Guaraguao. En Argentina surge Mercedes Sosa. Atahualpa Yupanqui ya venía del folclore. En Chile, Violeta Parra. En Uruguay, Daniel Biglietti. En Cuba, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. En República Dominicana había un grupo que se llamaba Convite. Entonces, de pronto coincidimos en algunos festivales de nueva canción y nos dimos cuenta que nos unían los mismos propósitos, el mismo deseo de convertir la canción en un instrumento de exigir justicia social, de reafirmar el folclore. Y parecía ser un movimiento organizado que no estaba organizado, era orgánico, pero que tenía un mismo mensaje. Oye, y que 50 años después
todavía estemos llenando el Teatro de la Universidad, llenando en 2 ocasiones el Centro de Bellas Artes, fuimos a Mayagüez, fuimos a Ponce, fuimos a Cagua. Es que no lo podemos creer. Entonces ahora tienen una breve gira en Estados Unidos, que es donde van a presentarse en Nueva York. ¿A dónde van a ir y qué podemos esperar de esta velada de Ruta de los 50? Vamos a estar primero en Boston el viernes, luego vamos a estar en Hartford el sábado y el domingo aterrizamos en Nueva York en el Osta Center for the Arts and Culture. Vamos a estar ahí creo que a las 5 de la tarde. Esto es parte del Bori Corredor. Esto es una entidad que Ágora hace, el grupo Ágora hace, y pueden buscar los boletos en boritix.com, www.boritix.com. ¿Qué vamos a hacer allí? La historia de Haciendo Punto a través de canciones. Yo les aseguro que los que siguieron la ruta de Haciendo Punto a través de su vida, en cada una de las canciones van a tener un recuerdo, van a despertar la memoria, van a cantar con nosotros, se van a emocionar con nosotros como ha pasado en otros conciertos y vamos a tener una tarde inolvidable. Ahora, Silverio, Tony Croato, quien, dicho sea de paso, es el padre, fue el padre de Mara Croato, la actriz que reconocen acá mucho por las telenovelas, Irving, ya han fallecido. ¿Cómo es para ustedes ir en la ruta sin ellos? Pues mira, nosotros hemos llenado emocionalmente ese vacío con un homenaje que le hacemos a cada uno de ellos a través del show. Cuando Tony muere, nosotros le pedimos a Alex Croato, que era su hijo mayor, que vio el crecimiento Haciendo Punto en Otro Son, que estuviera con el grupo por un tiempo en lo que reorganizábamos el grupo. Y Alex se ha unido ahora nuevamente y está en esta gira con nosotros. Y entonces hay un momento en que le estamos haciendo también un homenaje a Irving y un homenaje a Tony Croato. Y sentimos que la presencia de ellos está ahí con nosotros en esos 2 momentos. Silverio, ¿es esto una gira de despedida? Y no quiero ser pesimista, pero lo es. Pues mira, yo siempre me gozo los momentos de mi vida, precisamente a la edad que tengo, como si fuera el último, porque uno no sabe qué puede suceder. Mira el sufrimiento de los hermanos dominicanos con esto que sucedió en la discoteca Jet Set. Uno tiene que vivirse cada momento como si fuera el último. Yo vivo agradecido de las bendiciones que he tenido como artista y cada función me la gozo como si fuera la última. No sé si seguiremos, pero yo le diría al público que no se pierdan esta función porque la haremos como si fuera la última. Silverio, ya mirando al presente y al futuro, cuando se trata de la nueva canción, ¿cuál visualizas es el futuro de la nueva canción? Por ejemplo, ¿quién sigue los pasos de Haciendo Punto? O de la Mira, nueva canción latinoamericana, Sosa, Silvio Rodríguez. pues mira, han surgido diversidad de cantantes y cantautores en esa misma onda que hacen un trabajo adaptado a los tiempos. En Puerto Rico vimos a Fiera La Vega, en Puerto Rico vimos a Cultura Profética. En Puerto Rico en estos momentos hay una serie de nuevos cantantes y mujeres y hombres que hacen un trabajo tremendo, pero también tengo que entrar en un terreno un poco peligroso. De pronto nos damos cuenta que hay un Bad Bunny que de pronto empieza a incorporar cosas en su música de reggaetón y de rap que tienen reminiscencias de eso que nosotros estábamos haciendo. Yo creo que cada época reclama de sus artistas el que incluyamos en las líricas de las canciones, en lo que se hace artísticamente, un sentimiento con respecto a lo que está sucediendo. Y creo que de una diversa forma está presente ese sentimiento de que nuestra canción sea instrumento de reflexión sobre el presente que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo sientes que ha cambiado el tiempo desde esos años 70 hasta el día de hoy?
Pues mucho, 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 mucho. Me parece que en aquel momento en que nosotros empezamos, Javier, no estaba en cuestionamiento nuestra sobrevivencia como nación, como país, En Puerto nuestra Rico. en Puerto Rico. Y entonces de pronto hubo una onda de gente que quería aprender a tocar cuatro. De pronto empiezan a descubrir la décima, empiezan a redescubrir la bomba, la plena, y a darse cuenta que eso no era un asunto simplemente de los folcloristas, sino que era un asunto de todos los artistas que estábamos haciendo música. Y yo creo que eso ya no se cuestiona en el país. Yo creo que ese punto lo establecimos. Lo que está en cuestionamiento ahora es qué decir a través de lo que hacemos, cómo darle contenido a las canciones que hacemos. Y yo creo que ese cuestionamiento sigue presente antes como ahora. La canción, de acuerdo como yo lo veo, tiene que tener un contenido social, tiene que hablarle a la gente de lo que está viviendo. Y creo que en el reggaetón está empezando a darse eso que se empezó a dar en los 70, una conciencia social de que tengo que utilizar el arte para llevar concienciación a la gente de lo que está sucediendo. Silverio, dos cositas antes de terminar. Me intriga saber lo que piensas de la censoría, porque la censoría, mucha gente piensa que con las redes y algunos controles y el internet se ha puesto peor. Y sé que Haciendo Punto y todo el movimiento que Haciendo Punto llevó el programa de televisión Los Rayos Gamma, que fue censurado en último caso, han batallado la censoría. eh, Pues mira, Fuertemente, desde el principio. So, ¿qué piensas de lo que está pasando con la censoría hoy día en comparación como ustedes empezaron? Y luego para despedirnos, que me expliques el nombre de Haciendo Punto en otro son. pues mira, antes no se permitía este tipo de música en la radio, en la televisión. Pero a través de este tipo de canciones que de pronto pegaron a nivel de pueblo, las estaciones de radio y televisión no pudieron evitar el también montarse en el tren del éxito que estaba teniendo nuestra música, y de pronto esas barreras se cayeron siempre y cuando que no fuéramos explícitos en términos de lo que estábamos diciendo a través de nuestras canciones. Se sofisticó la letra y hubo como que, sin acordarlo, un entendido entre los medios de comunicación y los que hacíamos música para hacer una música que fuera accesible a todo el mundo. Gracias a Silverio por esta entrevista y quiero tomar unos segundos para dar nuestras condolencias y solidaridad al pueblo dominicano por la tragedia del Jet Set. La comunidad local dominicana e hispana en Nueva York ha reaccionado con vigilias y ciertos eventos de recordación y apoyo a las víctimas, familias, sobrevivientes y los socorristas. Esta situación al grabar este programa es muy nueva, la vamos a ir discutiendo en los próximos programas porque aún se continúa desarrollando. Lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por sintonizar esta edición de Diálogo Abierto y recuerda que siempre puedes ver este y otros programas pasados visitando el portal de bronxnet.org y también el canal principal de BronxNet en YouTube.